Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado, así que toca nombrar las primeras 50 ciudades desde donde me ven. Pero antes vamos a hablar de un tema que creo que va a ser bastante polémico, de la ONU. La ONU, saben ustedes que es la organización más grande del mundo, la Organización de las Naciones Unidas. Yo he visto hace un par de días a través de la CNN en español, un programa de un señor dando su opinión sobre el estado de excepción en El Salvador. Saben bien ustedes también que en el Ecuador, hace un par de días, debido al fallecimiento, o mejor dicho, al asesinato, ¿sí?, de un candidato a la presidencia, se ha decretado un estado de excepción por 60 días. Ahora bien, los que ponen la ONU, vamos a leer por arriba porque después yo les voy a dejar lo que dice este señor sin cortes para que lo vean. Y si quieren también pueden entrar en la CNN, lo pueden ver ahí completamente. Mira, lo que pone la ONU, así a grosso modo es: expertos de la ONU expresaron su consternación ante la renovación del estado de excepción en El Salvador, ya que lleva más de un año en vigor. Pidieron que se derogue inmediatamente dicho estado de excepción y que el gobierno revise los amplios nuevos poderes que ha introducido para abordar el problema de las pandillas en el país. El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública. Bien, lo que va a decir este señor en su video, a través de una de las cadenas más importantes del mundo, la CNN. O sea, aunque sea español, está en Estados Unidos, ¿no? El país más rico y poderoso del mundo, creo yo. Algunos dicen que es China, otros que es Rusia, la Unión Europea, quién sabe. Pero Estados Unidos es actualmente la que manda, sobre todo en los temas relacionados a Hispanoamérica, Latinoamérica. Muy bien, este señor habla objetivamente, ¿sí? Usted piense que nosotros, que no somos salvadoreños, vemos un caso como este y decimos, creo que se está pasando, ¿no? Porque si usted comete una falta, un delito, ¿sí?, la justicia tiene sus maneras de actuar en esos casos, mediante abogados, mediante jueces, fiscalía. Hay un aparato ensamblado en el Estado para poder juzgar a un individuo que ha cometido un delito. En este caso, por lo visto, en El Salvador, da igual, te meten para adentro sí porque sí. Usted fíjese, desde alguien que no conoce El Salvador. Por eso a mí también me gusta que la gente me comente y me diga su pensamiento, sobre todo los que viven en El Salvador y los que se tuvieron que ir de El Salvador. Porque esas son las personas que pueden quizás decir lo que es la verdad de lo que se vivió en El Salvador y lo que se está viviendo ahora. Porque yo, que ahora más o menos estoy empapado en el tema, sé que más del 90% de su población está de acuerdo con el presidente Nayib Bukele, y por otro lado tienes a la ONU, la organización más grande del mundo, diciéndote que no, señor, usted lo que está haciendo está mal. Entonces tienes ahí tus dudas si no eres de El Salvador, ¿no? Es así. Tú te sentirías y dices, bueno, pero ahí a El Salvador yo no voy a ir. Y se dice, bueno, pienso, ¿y por qué no voy a ir? Si yo no voy a hacer nada raro. Yo voy de paseo, voy a ver la ciudad, voy a ver los atractivos turísticos y más nada. Si yo no voy con cosas raras en mi cabeza para hacer allá, no debería pasar nada. Pero el tema es que hay mucha gente que va ahí, que hacen cosas que no deben y lo meten para adentro y después no se sabe lo que pasa. Pero lo que dice este señor, ojo, porque han pasado cosas muy atroces o parece que están pasando cosas que van más allá de lo permitido. Entonces te pone en duda de lo que está pasando realmente en El Salvador, si lo que está haciendo está bien o está mal. Yo, por cierto, en septiembre, para los que no me conocen y no han visto mis videos, yo en septiembre estaré viajando para ahí. Entonces, dentro de la familia hay cierto miedo a lo que pueda pasar. Yo realmente, por todo lo que he escuchado, lo que he visto, lo que veo en YouTube,
realmente yo no tengo miedo porque sé que las cosas parece que están muy bien en tema de seguridad, que eso es lo que importa para uno cuando va como turista. Conocer un sitio es ver cómo está en la seguridad, que uno pueda caminar tranquilo por las calles y no le pase nada. Bien, entonces yo sé lo que está pasando ahora en El Salvador desde la lejanía, sin vivir ahí, según lo que me cuentan, según lo que se ve. Cuando esté ahí ya me daré cuenta de la realidad, hablaré con la gente, preguntaré, caminaré tranquilamente, visitaré los sitios más bonitos, también los sitios complicados. Pero bien, antes de ir al video, vamos a nombrar lo que quiero hacer cada sábado sobre el tema de las 50 ciudades que más visitas tengo. Así porque sé que mucha gente les gusta y me saludan. Vamos a las ciudades. Primera, cambió, Ahora la número 1 es San Salvador. Número 2, Los Ángeles. Tercera, Santiago de Chile. Mirá, se ha colado ahí, Cuarta, Nueva York. Houston, La Habana, Cuba. Baltimore, Estados Unidos. Lima, Perú. San Francisco. Apopa, El Salvador. Soyopango, El Salvador. Montevideo, Uruguay. Madrid, España. Dallas, Miami, Ilopango, El Salvador, Área Metropolitana de Las Vegas, Santa Tecla, El Salvador, Barcelona, España, Boston, Toronto, Montreal de Canadá, se han sumado, Managua, Nicaragua, Bogotá, Colombia, Ciudad de Guatemala, Panamá, Concepción de Chile, Mexicanos, El Salvador, Santa Ana, El Salvador, Austin, Texas, Chicago, Estados Unidos, Guayaquil, Ecuador, Buenos Aires, Argentina, San José de Costa Rica, Atlanta, Charlotte, Estados Unidos, Lourdes de El Salvador, Washington DC, San Miguel de El Salvador, San Diego de Estados Unidos, Ciudad de México, San José de Estados Unidos, Quito, Ecuador, Sacramento de Estados Unidos, Denver, Estados Unidos, Sydney, Australia, ha entrado en el ranking. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Valencia de España también ha entrado. Filadelfia, Estados Unidos. Y Sierra Edmonton de California. No, Canadá será. Hombre, tengo dudas. Edmonton, ya tengo mis dudas ahí en geografía. Ya me sabrán decir ustedes si me están mirando de Edmonton, de dónde es, en qué país está ubicado. Usted fíjese en lo que tuvo que pasar todos los habitantes de El Salvador. Muchos tuvieron la suerte de irse, otros no, tuvieron que acarrear con todos esos problemas porque no tuvieron las posibilidades económicas para poder salir del país y tuvieron que lidiar con todos estos temas. Entonces vamos a ser objetivos, escuchemos a este hombre, a ver qué es lo que tiene que decir y después ya me dirán ustedes si lo que dice tiene razón o no. Venga, vamos a escucharlo. Yo me despido aquí, les mando un gran abrazo a todos, espero que pasen ustedes un buen fin de semana y hasta el próximo video. Escuchemos a este hombre, vamos. A ver, cuando empezó todo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó lo que era una duración de 30 días. 30 días, era así empezó todo, 30 días para el estado de excepción que solicitaba en ese momento el presidente Nayib Bukele. En marzo de 2022. Esto ocurrió luego de un fin de semana donde hubo múltiples homicidios en medio de negociaciones frustradas con las pandillas para poner freno a la violencia. Pero la medida excepcional, que usted lo debe de saber, si no lo sabe, téngalo claro, suspende y limita varios derechos. Uno de ellos, fíjese usted, qué delicado, el de la defensa en juicio. Ese es uno nada más, ¿ok? Pero pues ya que aquí el tema es agarrar a los presuntos pandilleros, meterlos presos, pues que haya una defensa en juicio para defenderse, valga la redundancia, es muy importante, ¿no? Bueno, eso no hay. En un estado de excepción no hay. Y ese que iba a ser un estado de excepción de 30 días, adivinen qué, ya lleva más de un año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Por supuesto, ha venido gobernando Nayib Bukele en estado de excepción. Así es como ha venido gobernando durante el último año y 3 meses. Esto ha generado un sinfín de críticas de violaciones a derechos humanos, a las que, dicho sea de paso, el gobierno de Bukele ha hecho oídos sordos. Y que le ha ganado, hay que decirlo también, por supuesto, el aplauso de muchos, la mayoría de los salvadoreños,
pues por el control, por la seguridad, por la sensación de paz que hay en el país. Una cosa no tiene que ir de la mano con la otra, evidentemente. Durante este tiempo, las autoridades salvadoreñas reportan que han detenido hasta el mes pasado a más de 71,000 personas, 71,000 personas. Y el gobierno ha decretado la reserva sobre las fuentes de esos datos. O sea, es lo que dice el gobierno y ya hay reserva sobre las fuentes. Así que hay que creerle y creerle nomás, ¿no? Así que eso es lo que dice el Ejecutivo. Desde la oficina de Bukele dicen esto es lo que hay, 71,000 detenciones. Y así es, y se acabó. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Pero bueno, hasta la ONU ha denunciado que sus expertos advierten que muchas de estas detenciones son arbitrarias y que algunas incluso constituyen desapariciones forzadas de corta duración. ¿Qué es eso? Dirá usted, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema. Al respecto de esto que le digo, la Fundación para el Debido Proceso elaboró recientemente junto a otras 5 organizaciones un informe técnico. Ahí se expone que El Salvador es un ejemplo donde se dan con frecuencia este tipo de desapariciones que muchas veces terminan con un desenlace letal o fatal, como le quiera llamar, ¿no? Dicho informe, presentado el mes pasado al Comité contra la Desaparición Forzada y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, identifica 3 patrones documentados de desapariciones de corta duración. Uno, en el que se detiene a las personas en lugares públicos, lo que implica la existencia de testigos. Luego, cuando los familiares acuden a las distintas prisiones a informarse, se les niega que dicha detención haya ocurrido, a pesar de que fue pública la detención, es decir, había testigos. Van, preguntan, se les niega que se haya hecho la detención y no se les informa sobre el paradero de la persona que fue detenida. Tras varias semanas o meses de mucha insistencia, los familiares reciben alguna información que permite dar con el centro de reclusión de la persona detenida. Esto constituiría un segundo patrón, el que le voy a decir ahora. La policía también detiene a la persona en público, es decir, hay testigos. Sin embargo, después de meses los familiares no tienen ninguna noticia del detenido. De acuerdo con el informe, este sería el patrón que parece ser más frecuente bajo el estado de excepción. La Fundación para el Debido Proceso incluye en su informe un tercer patrón, en el que se detiene a la persona en las mismas circunstancias previamente comentadas, es decir, públicamente, es decir, hay testigos, pero en este caso, el familiar sí recibe información en un primer momento y las autoridades admiten la detención. Después, ¿qué pasa? Silencio administrativo. Y esas mismas familias se enteran tiempo después, ya sea a través del Instituto de Medicina Legal o mediante particulares, que su familiar falleció en prisión. Así nomás. Y que además, le sumamos, fue enterrado en una fosa común. ¿Qué le parece? Este informe se presentó como contribución a la convocatoria que hizo la ONU para emitir una próxima declaración sobre el tema. Y bueno, pese a las críticas y señalamientos de violaciones de derechos humanos, Bukele defiende que sus estrategias de seguridad han desarticulado a las pandillas. Y seguramente es así, Seguramente tiene toda la razón Nayib Bukele. Se han desarticulado las pandillas, por supuesto. Ahora, el tema de los derechos humanos que tanto trata Nayib Bukele de justificar en cuanto a los derechos del salvadoreño honesto y los derechos que se deben proteger. A ver, le quiero decir algo. En el error de concepto de Nayib Bukele, por algo se llaman derechos humanos, ¿sí? Es decir, los derechos humanos son para todos, los humanos buenos y malos. El castigo no se aplica en la cancelación. Se lo explico, presidente Bukele. El castigo no se aplica en la cancelación de los derechos de un ser humano. No. El castigo se aplica con la justicia y las leyes del país. Ahí es donde se da. La comparación que sea Bukele, por ejemplo, de lugares en Estados Unidos donde hay pena de muerte. Bueno, presidente Bukele, esa es la legislación. Y durante el procedimiento se les da el derecho legítimo a la defensa, cosa que en su país se le niega. De determinarse que es culpable, la pena máxima en algunos estados de este país es la pena. En el caso de El Salvador, sin una T aparecen muertos y enterrados en una fosa común. La cancelación de los derechos de un humano no tiene nada que ver con su actividad ilegal, criminal o cualquiera que sea. Lo que tiene que determinar el castigo es el procedimiento legal, es la justicia, son las leyes, es el derecho a la defensa.
Las leyes protegen y defienden los derechos del resto de la población honesta. Es mucho más complejo que esta forma simplista de tratar de explicarlo o populista de tratar de explicarlo. Por eso existen las leyes, por eso existe un aparato de justicia. Los derechos humanos son universales, los seres humanos son malos y buenos y tienen que pagar las consecuencias. Por regla general, usted, presidente Bukele, ha ignorado las peticiones internacionales al respecto, no ha respondido. Nosotros nos comunicamos con la Secretaría de Comunicación de El Salvador para que nos dieran una respuesta a su postura sobre estas denuncias de desapariciones forzadas, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta como en muchas otras ocasiones sobre este tema. Sí, justamente estamos viendo un patrón constante y sistemático de violación a derechos humanos, como lo menciona, sin un contexto donde no hay esa deriva democrática. Ya de por sí la desaparición forzada es terrible porque también estamos ante una situación de impunidad donde no se sabe qué pasa con la persona en el contexto en el que nos encontramos, con un régimen de excepción y las distintas reformas en materia penal que quitan el derecho a defensa, a una debida justicia, promueven la impunidad y demás. Entonces estamos también frente a una situación donde no hay garantías de ningún tipo para poderle hacer frente. Como organizaciones nosotros presentamos aportes ante el Comité contra la Desaparición Forzada, el grupo de trabajo también sobre desapariciones forzadas involuntarias, sobre ese concepto que a veces puede ser no tan familiar, que es la noción de desaparición forzada de corta duración. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un lapso en el que las familias no tienen idea dónde están sus familiares, dónde se encuentran detenidos, si están detenidos y lo peor, si continúan con vida. Como se señaló también dentro de estos 3 patrones que se han identificado, hay casos donde sí se reconoce que la persona ha sido detenida, sin embargo, esta fallece dentro de las cárceles y es notificada no de forma oficial, sino lamentablemente a través de funerarias o de otra manera, lo cual realmente es una afrenta y un sufrimiento muy grande para la familia, sobre todo cuando se trata de personas inocentes.